Roja, bienvenidos, buenas noches. Aquí comenzamos Tarjeta Roja, programa de 24 de agosto. Estamos en vivo, como todos los jueves, como siempre, y hoy en un ratito vamos a nostalgiar un rato también con los chiquilines. Les vamos a preguntar a cada uno de ellos si van a nostalgiar hoy, a ustedes también, y nos vamos a despedir de una manera distinta. Pero hoy vamos a empezar un programa muy especial. Ustedes saben lo que pasó la semana anterior, que originó, por ejemplo, que el jueves pasado empezáramos con una reflexión distinta, en nombre de todos los chiquilines que lo habían propuesto en la producción. El caso de Valentina Cancela en Maldonado, la situación de un joven de 17 años que toma la decisión de asesinar a su expareja, otro nuevo femicidio, otro caso de violencia, otra vez en este caso vinculado a un menor de edad. Y eso lleva a que sobre la mesa aparezca, en cuanto al debate político y a la discusión, temas que en su momento se laudaron en el pasado. Y la pregunta que queda ahora es, ¿se laudaron en el pasado? Porque mucha gente, también fundamentalmente en las redes sociales, que es donde hoy uno tal vez toma el termómetro de lo que está comentando la ciudadanía, comenzó a plantear otra vez si era necesario, ante situaciones como la que pasaron en Maldonado la semana anterior, por ejemplo, volver a rediscutir la baja de la imputabilidad, un hecho que en su momento la ciudadanía dijo que no. Bueno, hoy vamos a discutir eso porque acá están actores políticos que en su momento defendieron el no y el sí. Y vamos a charlar un poquito sobre si esto es posible poder volver a hacerlo, si hay que hacerle algunas modificaciones para poder llevarlo adelante y bueno, qué piensan cada uno de ellos. Pero también vamos a hablar de la violencia de género en sí, de hoy, cómo estamos perdiendo esta batalla, si la estamos perdiendo como ciudadanos todos uruguayos, y también las fallas del sistema que se dan, por ejemplo, en situaciones puntuales, como por ejemplo este caso. Hubo fallas en el sistema, hay diferentes declaraciones, dentro mismo del sistema judicial se ha dicho una cosa y han salido a decir también otra respecto a, bueno, algún tipo de medidas. Sobre eso vamos a hablar hoy. La pregunta que tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en el @tarjetarrojabtv, tiene que ver exclusivamente con lo de la baja de imputabilidad. Y ahí es, ¿crees necesario rediscutir la baja de la edad de imputabilidad? Y ahí hay dos opciones simplemente, el sí y el no, en Instagram y en Twitter, para que ustedes también, obviamente, nos den su parecer y también nos pueden dejar su comentario, que más adelante en el programa vamos a leer también algunos de los que ya tenemos, que ya pudimos estar repasando, que ya tenemos algunos de ellos y vamos a compartirlo con todos ustedes. Vamos a comenzar a saludar hoy a los titulares que tenemos por la derecha, dos chicas que vienen del Frente Amplio. Martina Casas, bienvenida. Casas. Ahí va, muy bienvenida. Bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches y feliz nostalgia. Como dijo Nico Botana cuando llegó hoy al canal, que nunca había escuchado que se dijera feliz nostalgia, dijo como si fuera Navidad. Exacto. Bueno, bien. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, Nico. Bueno, me alegro. Acá tenemos a Marcel Rossi, que hoy está de titular en el Partido Colorado. Bienvenido, Marcel. ¿Todo bien, Nico? Saludos para todos en las casas. Muy bien. Y Nico Botana, entonces hay que decirle... Feliz nostalgia. Feliz nostalgia. Feliz nostalgia. Botana, ¿cómo anda? Empecé a decirlo, empecé a repetir. ¿Anda bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué se le cayó cuando estábamos al aire que sentí un ruido? Siempre Marcador. hay ruido de ese lado, ¿no? Bueno, bien. Tenemos 3 suplentes hoy. 2 vinculados al oficialismo y una vinculada al Frente Amplio, a la oposición. En este caso empezamos con Wilson. ¿Cómo anda? Bienvenido, señor. ¿Cómo andás, Nico? Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Muy bien, gracias. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo está? Buenas noches para todos y todas. Muy bien. ¿Diego? Todo bien, Nico, por suerte. Bueno, me alegro. Recuerden que están las tarjetas, recuerden que está el reglamento. Vamos a ver, porque hoy hay algunos candidatos a las tarjetas que normalmente tienen tarjetas, ¿no? Botana, Ferreira, ahí están los muchachos que normalmente tienen tarjeta. Está también Florencia, que ha tenido varias tarjetas en el último tiempo. Martina, que ha tenido alguna que otra. Inés también ha tenido. Y tenemos... ¿Vos no tenés tarjeta? Sí, él sí. No, creo, o una sola nomás. Una sola. No más que eso. Tiene, sí. Confirmado tenemos. Tengo que hacer de tarjeta. Tenemos el invicto de las tarjetas hasta ahora. ¿Qué programa es este? Es como el 15º ya, creo. Y el hombre no recibió ninguna tarjeta. Perdió el invicto Garro. ¿Quién? El señor Diego Rivera. Tiene que hablar más Nada lo que más y pasa. nada menos que Si el habla señor Diego poquito. Hay que poner... El programa No, pasado hablé y no, se pero enteró. no, Igual hay unos fechado. conceptos medio raros para esa tarjeta. Bueno, de listo. Basta de discusiones. Vayamos a la presentación del tema y vamos a empezar a discutir. Yo hago cualquier cosa y no me voy a poner tarjeta.
En Uruguay, la situación de los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometen infracciones a la ley penal está regulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En 2014 se realizó una consulta popular a través de un referéndum impulsado por el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, pero no alcanzó los votos suficientes para ser aprobado. En su momento, UNICEF Uruguay alertó que bajar la edad de imputabilidad penal para resolver los problemas de inseguridad era una opción peligrosa porque colocaba a la adolescencia como un enemigo público. En 2020 se aprobó la Ley de Urgente Consideración, la cual duplicó las penas para el caso de los delitos graves, tales como homicidio, femicidio o abuso sexual. El juez que intervenga en la causa puede fijar hasta un máximo de 10 años de condena para los adolescentes que incurran en estos delitos. La LUC también permite que en determinadas circunstancias se guarden los antecedentes delictivos de los menores. Vamos a empezar por Marcel, porque recién escuchábamos justamente en el tape que en el 2014 el que propuso esto fue el Partido Colorado. Pasaron 9 años. ¿Es importante para vos rediscutir este tema después de algunos sucesos que han pasado y, por ejemplo, el más notorio de la última semana? Particularmente creo que es importante, pero no porque soy yo, porque cualquiera de nosotros lo está discutiendo, sino porque justamente la sociedad, nosotros cuando tocamos un tema para debatir es porque la sociedad lo está tocando. Entonces, partiendo de la base si es necesario discutirlo, y yo creo que es necesario porque hay una necesidad de la sociedad de discutirlo. Después yo lo que creo es que en aquel momento no triunfó el sí, justamente porque lo único que se hablaba era de bajar la edad de imputabilidad, dejando de lado otros derechos, por ejemplo, que yo creo que habría que haberle agregado, y es por ejemplo el derecho a votar de los menores. También para que genere una conciencia, no solo una responsabilidad penal justamente con sus acciones, que uno lo ve para el día de ayer, y los jóvenes cada vez están teniendo más información y están tomando otras acciones, pero también para hacerlo responsable del día a día y de la realidad. Hoy en día la persona de 16 años, 17 años, que toma una decisión así, es tan madura como una persona de 18, y creo que sí, que se hable está perfecto, y estaría bueno que salga una propuesta, pero que englobe justamente todo, la penalidad de los menores infractores graves, como sí lo tomó la luz, como hablaba el tape, pero que también tengan el derecho de opinar sobre la realidad uruguaya y no sean simples pasivos de la política. ¿Desde qué edad crees vos que puede ser ya que los jóvenes puedan votar, por ejemplo? Desde los 17. Un año menos. Un año menos. Pero sí, porque yo entiendo la duda de un año menos, un año no, pero ¿por qué para hablar del tema particular que vamos a hablar hoy, un año hace la diferencia para los que no, pero por qué para esto un año menos sí es grave? Eso es lo que no entiendo la lógica. De lo que dice Marcel, Martina. Bueno, varias cosas. Primero, que me parece un tanto irresponsable por parte de algunas personas decir que te lo está colocando la sociedad cuando en realidad se expresaron algunos por Twitter. O sea, no es algo que... Y después se habló en algún otro programa de televisión, y me parece que tengo una responsabilidad, yo como mujer política, joven, que milité el no a la baja, y después también como una persona que viene a los medios a hablar de temas, decir que algo lo colocó la sociedad porque te dieron ganas de tuitear, a veces me parece que no es adecuado. Aprovecharse un momento de dolor para dar rediscusiones está mal. Lo que sí está bien es discutir estas cosas en otros contextos. A mí me parece que si no está saldada la discusión, la podemos volver a dar, y yo la pienso dar todas las veces que sea necesario, porque cuando se conformó la comisión no a la baja, se conformó en 2011. La votación fue en 2014 y se siguió trabajando hasta 2017, 2018, y cada vez que aparecen cosas como por ejemplo el cambio de la LUC, se sigue rediscutiendo esto. ¿Para ti está saldado el tema? Para mí nunca va a estar saldado del todo, porque hay personas que son oportunistas políticos y lo reeditan todas las veces que lo necesitan reeditar, cuando en realidad tenés la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que te habla en contra, son cosas que nosotros hemos firmado internacionalmente. Cuando siguen el argumento de bueno, pero en Estados Unidos nunca ratificó la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Está lo que vos decís, bueno, tiene tanta madurez. Bueno, la neurociencia no te dice eso, no te dice que tiene que puede tomar, que tiene el cerebro formado como para estar recluso en un lugar para tomar ciertas decisiones. No está del todo desarrollado el cerebro hasta los 21, 22 años. Entonces, también tenemos que discutir eso, que las personas entre 18 y 22 años son las que están en las cárceles y en las condiciones que están. Y tenemos un INISA que se modificó después de haber dado este debate, y que cuando empezó este debate en 2011 teníamos 720 menores recluidos en lo que se llamaba el CIRPA. Hoy en día son 272 menores
y no voy a decir menores, personas que están cursando su pena en el INISA, porque no todos son menores, el promedio de edad es de 17 años y después tenés un montón de personas que están cumpliendo el resto de su condena ya siendo mayores de edad. Entonces, me parece que es peligroso decir que esto es un debate que la gente quiere volver a dar. El foco acá, en el caso de Valentina Cancela, es la violencia de género. Y el cambio de la edad de imputabilidad no te garantiza proteger mejor a las mujeres, no te garantiza noviazgos saludables, no te garantiza que esto no vuelva a pasar y no te garantiza, y lamentablemente no nos devuelve a Valentina. Entonces me parece peligroso reeditar esta discusión en estas condiciones. Nicolás. Bueno, en la misma línea de lo que decía Martina, yo creo que tanto ahora, con lo que pasó, tanto ahora como en la elección de 2014, el hecho de como este populismo penal que existe, de aprovechar momentos, bueno, en este caso la conmoción por un hecho puntual, pero en ese momento que la seguridad pública era como el tema en agenda en una campaña electoral, y lo sigue siendo. Aprovechar eso para discutir cosas sin evidencias empíricas me parece una irresponsabilidad del sistema político. ¿Por qué digo lo de las evidencias empíricas? Porque si uno va, por ejemplo, hicimos un programa sobre empleo juvenil. Tenemos un país donde los menores de 24 años tienen en promedio 3 veces menos, tienen las cifras de desempleo en los más jóvenes es 3 veces más que los adultos. Tenemos un país donde los niños, en términos de comparación, son 7 veces más pobres que los adultos. O sea, en términos de comparación la pobreza es mayor. Entonces, tenemos ese sistema y después vamos a los delitos, culpando a los jóvenes. Como que hay un malestar con las cifras de la inseguridad crece, es cierto, empíricamente es así, lo vemos en la calle, es así, pero cuando vamos a la realidad, por lo menos en datos hasta el 2017, tengo un autor para citar y todo, Luis Eduardo Moraz, que me parece fascinante lo que escribe sobre esto, es un abogado especializado en sociología, fue o es, no recuerdo si sigue siendo presidente o director del Instituto de Sociología de la Facultad de Derecho. Él tiene unos datos, ¿es o es ya? No. ¿Es? Bueno, bien. El 10% de los delitos graves son cometidos por jóvenes. La mayoría de los delitos cometidos por jóvenes no son, como se cree, delitos sexuales, o son delitos más bien a la propiedad, hurto, por ejemplo, pero la mayoría de los delitos graves contra las personas, el 90% son cometidos por adultos. Entonces, estamos aprovechando, algunas personas del sistema político están aprovechando un momento de vulnerabilidad y de sensibilidad social para promover algo que no tiene evidencias empíricas, o sea, que no nos lleva a la solución, como sucedió en el 2014 y antes. Así que nada, en líneas generales estoy a favor de lo que dice No Martín. compartís lo que dice Marcel, que se podría rediscutir este tema nuevamente. A ver, yo siempre creo en rediscutir. No creo en la falacia de esta autoridad de tal cosa ya está saldada. No, nada está saldado. Vivimos en una democracia, nada está saldado. Existen contrapesos, existen cosas que se pueden discutir de una manera más fácil porque son de nivel legal, otras son de nivel constitucional. Así funciona un sistema democrático. En este caso hay que hacer una reforma constitucional. Eso es bueno, requiere que esto requiere más voluntades, si se quiere, requiere más trabajo, requiere más discusión. Yo siempre estoy de acuerdo en discutir todo, como Cristina, voy a discutir todo. Pero no estoy de acuerdo en ese berretismo, en ese populismo penal de usar los momentos de tristeza de la sociedad para discutir este tipo de cosas sensibles. O sea, se necesita evidencia empírica para discutir estas cosas, no aprovechar momentos sensibles. Inés. Un poco en la misma línea. Me parece muy oportunista plantear esta discusión en estos términos y además muy holgazán y muy vago por parte de los actores políticos que lo promueven, porque es la fácil y ante una ausencia total en cuanto al hacerse cargo y al invertir como debería invertirse en políticas de prevención, en este caso de situaciones extremas de violencia basada en género, porque en realidad asistimos a eso que se dijo, bueno, la ley de violencia basada en género no tuvo presupuesto, se votó y no se le asignó el presupuesto adecuado. Bueno, tampoco se lo hizo hasta ahora en el actual gobierno. Entonces, es como lo más fácil decir, llevar la discusión por ahí, porque es desviarla de donde en verdad deberíamos estar dando la discusión, que es, bueno, ¿cómo vamos a prevenir esto? Porque en definitiva, la prisión
partiendo de la base primero de que el homicida en este caso va a ir preso, porque no es verdad que los menores no son privados de libertad. Sí son privados de libertad en otras condiciones. Y en realidad llevar la discusión por ahí es como el atajo para no hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo. Me parece que es un poco eso lo que sucedió. Y después, en cuanto al tema concreto de la prisión y el aumento, la inflación de penas a la que estamos asistiendo, y esto trasciende las banderas políticas además, decir, bueno, discutamos esto, pero discutámoslo en un contexto, porque la verdad, tenemos 15.000 presos, cada vez hay más presos, a partir de la LUC hay más presos, tenemos el índice de prisionalización más alto del Cono Sur, donde solo un 10% de los presos son rehabilitados. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la prisión si solo rehabilitamos a un 10%? ¿Qué queremos con eso? ¿Cuál es el fin? Porque acá la pena de muerte no existe, entonces no los vas a eliminar de la faz de la tierra. Entonces, como Estado deberías procurar la rehabilitación, si no, no tiene sentido de ser la cárcel. Y también... Quiero decir, déjame una cosita, Nico, quiero decir que esta discusión que recién decía Inés, que también está bueno plantearse sobre, bueno, en qué está fallando el hecho de poder prevenir la violencia de género, la vamos a dar en el segundo bloque respecto, bueno, se votó justamente ese tema y no hay recursos para eso, no se está trabajando en eso, no se está avanzando y estamos perdiendo. Los genios de la seguridad se llenan la boca hablando del aumento de penas y de la prisión. En realidad es una medida que se toma cuando cualquier delito ya fue cometido. Entonces me parece que los genios de la seguridad tendrían que empezar a pensar en la prevención y no tanto en el ataque posterior. Ya le voy a dar, dame un segundo, ya le voy a dar la palabra a Wilson y a Diego que me pidieron la palabra, pero les voy a hacer una pregunta, porque recién en el tape también escuchábamos esto, ¿no? La ley de urgente consideración, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ahora incluye un aumento de penas, que es hasta un máximo de 10 años, en este caso, para delitos graves, como este, por ejemplo. Este es un homicidio especialmente agravado, con femicidio incluido, bueno, en fin. Este chico, en principio, tiene un tope de 10 años de prisión para cumplir, ¿no? Estamos de acuerdo. El asesino de Valentina, para poner un ejemplo, ¿no? Y ese, claro, como es menor, empieza en el INISA. La pregunta es, ¿basta con eso? Porque también forma parte de esta discusión de la baja de la edad de imputabilidad y el tema de las condenas. Las condiciones para este chico, igual que para otros, son distintos en el INISA. O sea, tienen un proceso donde primero tratan de hacer algo que se le llama la responsabilización, que es que asuma la persona que cometió el delito, que asuma que tiene responsabilidad en el hecho, tienen acompañamiento con... que lo ideal sería que todo el sistema penal actuara de la misma forma con todas las personas, que realmente se intenta rehabilitar a la persona. Le falta muchísimo al INISA, le falta muchísimo sin lugar a dudas. Por ejemplo, el 54% de las personas que están adentro del INISA tienen un familiar privado de libertad. Las personas replican la violencia que conocen. Y otro dato del INISA que no nos sorprende es que el 98% de las personas que están en el INISA son varones. Entonces, la sociedad genera violencia y le impone ciertas cosas a los varones y la replican. Entonces, nosotros tenemos que lograr rehabilitar a esas personas. Este caso es puntual, pero como el caso de él, que es el primer femicidio de un menor femicida bajo estas condiciones, es tratar de rehabilitarlo, hacerle un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, no solo a él, sino el INISA tiene un grupo de 36 psicólogos. Tiene mejor atención, obviamente, en Montevideo y Canelones, el INISA. No sé bien cómo es en Maldonado y si tiene la misma capacidad que en Montevideo y Canelones, pero también un acompañamiento a las familias por las condiciones de vida y las trayectorias de vida de los chicos que están en el INISA. Bien, a ver, ¿qué fue el primero que pidió la palabra? Diego, ¿no? Diego, vos, a ver, sí. Primero, una breve acotación a los oportunismos políticos. Creo que Berreta fue que dijo Nico, también le sumo el del 2019, Convivir sin miedo, porque no se mencionó y me parece también importante mencionarlo. ¿Te pareció un oportunismo político lo de Vivir sin miedo de Larrañaga? Sí, totalmente. Larrañaga que había estado a favor, en contra de la baja de imputabilidad, ¿no? Totalmente. Por otro lado, me parece que con respecto a este tema tenemos que sincerarnos mucho y plantear los términos de la forma en la que creo que tenemos que afrontar estas temáticas. Nosotros no podemos estar hablando de bajar la edad de imputabilidad frente a este tipo de delitos y plantearlos como una solución, porque justamente un poco lo hablaba, no me acuerdo si Martí o Inés, de que en realidad eso no es una solución para estos problemas, porque es un mecanismo para una vez eso ya sucedió. Entonces, en definitiva, lo que estás es aceptando
que no podés prevenir este tipo de delitos. Y lo único que podés hacer es generar mayor pena para el que lo cometa. Y entonces me parece lamentable ver personas del sistema político que realmente terminan asumiendo que no se puede resolver este problema y que lo único que pueden hacer es aumentarle la pena al que comete el delito. Wilson. Yo, en primer lugar, quiero empezar diciendo que los menores en Uruguay son imputables desde los 13 años. Hay una especie de desconocimiento popular que se entiende que los menores no son imputables. Los menores son imputables desde los 13 años en Uruguay, desde hace años. Entonces, discutir de bajar la edad de imputabilidad, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Cómo se implementaría? Si son imputables desde los 13 años, ¿pretendemos bajar la edad de imputabilidad por abajo de los 13 años? ¿Cómo se hace? ¿Quién? ¿Por qué? ¿A dónde queremos apuntar? Digo, ¿quién pone los límites? En Uruguay, desde los 13 años podés ir preso hasta ahora con el nuevo cambio normativo de la LUC, lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, podés ir hasta 10 años estar privado de libertad, de 5 a 10 años las penas en los delitos más graves. Entonces, comparto la discusión. Creo que no hay nada saldado nunca y está bueno discutir las cosas. Bien. Entiendo, me solidarizo con las personas que han sido víctimas de delitos cometidos por adolescentes, pero entiendo que el foco de la discusión no debe estar en si bajamos o no la edad de imputabilidad. Creo que, como decían los compañeros y las compañeras, el foco debe estar en otros puntos. ¿Qué hacemos luego de cometidos los delitos? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos para prevenirlo? Porque está demostrado, la evidencia demuestra en el mundo que bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema de fondo y tampoco previene a los delitos que cometen los menores adolescentes. No, que me parece que el tema, lo que hablamos al principio, si hay que rediscutirlo o no hay que rediscutirlo, yo creo que las discusiones, en ese sentido, me parece, opino como Nicolás, hay que darle las veces que sean necesarias. No creo que sea como dice Marcel, que la sociedad está pidiendo la discusión y creo que se está aprovechando una situación que es muy triste y es muy lamentable y en nombre de se está poniendo sobre la mesa una discusión que en realidad no tiene sentido porque si han escuchado esgrimir argumentos relacionados a si alguien puede llegar a entender el dolor que puede sentir la familia de Valentina. El dolor que puede llegar a sentir la familia de Valentina lo va a seguir sintiendo. Y lo va a seguir sintiendo con el femicida preso 10 años, con el femicida preso 5 años o con el femicida 35 años en la cárcel. Entonces me parece que banalizar ese dolor en una especie de venganza, me parece que es una falta de respeto a la familia también. Y dar este tipo de discusión es importante, primero que nada porque creo que, lo mencionaba Martina, es el primer registro de un femicida menor de edad que tenemos en nuestro país. Esto me hace pensar de que el resto de los femicidas han sido juzgados por la ley penal, por el Código Penal. ¿Eso ha cambiado en algo? ¿Eso ha hecho que se disminuyan los delitos de violencia basada en género? Hay varones que han dicho, no voy a violentar a esta mujer o no voy a matar a esta mujer porque voy a ser juzgado con el Código Penal. No. Los varones siguen matando, siguen violentando, siguen abusando a las mujeres a pesar de ser juzgados por el Código Penal. Por lo tanto, nada tiene que ver con eso. Por otro lado, esto que dice Wilson es muy importante y hay que marcarlo también porque de alguna manera también estamos informando y yo trato de que este espacio sirva para eso. Los jóvenes de 13 a 18 años son imputables. Son imputables con otra ley, con otro tipo de legislación, pero son imputables. Cuando se habla de, sí, van a seguir cumpliendo pena, va a seguir cumpliendo penas, pero en el INISA. El INISA no es un campo de flores tampoco, ni un jardín de infantes. A ver, tengamos en claro el tema de que para un adolescente estar 10 años privado de libertad es algo fuerte. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Y acá el planteo me parece que tiene que ser a fondo. ¿Qué queremos nosotros como sociedad? ¿Queremos realmente rehabilitar? ¿O es en realidad es un discurso de mentira cuando salen los políticos a decir que se quiere apostar a una rehabilitación? Se está mintiendo, porque en realidad los discursos no van en ese sentido. Las situaciones siguen pasando
lo mismo pasó con la LUC. En materia de seguridad no aportó nada orientado a la prevención del delito. Acá hay que apuntar a la prevención del delito y ese es el tema que tenemos que hablar. ¿Por qué se sigue acotar una cosita más? pasando esto? Cortito, como me tuve que ir a la pausa. Toda esa justa indignación, esa angustia y ese sentimiento que tenemos todos y todas cuando estamos hablando del tema de Valentina, no puede ser que nos direccione a discutir siempre sobre la baja de la edad de imputabilidad, que está comprobado que no da resultados ni en Uruguay ni en el mundo. Entonces, yo le quiero preguntar a Marcel a ver qué significa o qué entiende él por bajar la edad de imputabilidad y que nos explique un poco, a ver, que defienda el hecho de que querés bajarla o de que proponés bajarla. No entiendo de dónde se sustenta ni qué significa. Voy por el lado también de lo que decía Martina en cuanto a cómo el INISA trata de rehabilitar y primero pregunto si cumple el objetivo de rehabilitar. ¿Lo cumple la cárcel? ¿A donde vos querés? Tampoco ¿Lo cumple la cárcel? Entonces estamos direccionando mal todo ese problema. No estás contestando, a eso Marcel. estoy llegando, No estás ¿me entendés? contestando. Porque, por ejemplo, A ver, póngase, a ver, a lo que yo voy es, Pará, vos dejalo tenés, suponete que un menor infractor cumple el último día antes de cumplir los 18. ¿Por qué ley se le va a juzgar? por Ser menor se por lo va a ser jugar. menor, sí, con sí, un lo día de juzgo. diferencia. ¿Y te parece Bueno. lógico? que ¿Dónde con marcan los 18? límites? Bueno, pero con ese Está criterio... bueno, Bueno, pero ese pero es criterio... real. Pero Porque bueno, después ese- ni la la- cárcel cumple, ni la la cárcel generalidad cumple de la la ley. rehabilitación No, ni pero es la el INSA. generalidad de la ley. Es la generalidad de la ley, realidad si no ninguna, Marcel, si no ninguna ley Ninguna podría ley existir. Igual esta Ni penal ni discusión ninguna. trasciende- igual me parece- Siempre el límite Una tiene que estar persona marcado en un 16 te parece lugar. lo mismo que una La 17 discusión o de fondo 18. ¿Puedo dar trasciende, una- puedo hacer una Y acotación? además No tiene es que sentido. el INISA no logra no se escucha, rehabilitar. no se entiende si ¿Puedo hablan hacer una todos juntos. acotación? ¿Qué decías, Inés? Bueno, que la discusión de fondo Pará. trasciende esto de si tiene 18 y 2 días o 17 y 360 días. A ver, el aumento de penas de por sí, el punitivismo, está comprobado que no hace que la gente cometa menos delitos. Las personas con tendencia delictiva no cometen menos delitos Entonces, por ¿cuál- ir más años presos. ¿Cuál es la solución? Por eso es un error de todo el sistema incluso político, por que lo el único punto que de viene vista de haciendo de ustedes, hace ¿puedo 10 responder años eso? esta parte ¿Puedo es porque inflar las campañas tampoco han servido de mucho. ¿Puedo responder a entonces. esto? Pero estás Respondo. escuchando lo que Te yo digo, digo. Quiero responderle a dijimos Marcel, que ¿puedo? disminuyó Una la cosa que se Bueno, no tenga respondo. el tema sobre la mesa Se cambió y ahí cómo estoy de acuerdo funciona con ustedes. el CIRPA Y ahí estoy de INISA. acuerdo. Aumentó la cantidad de Sí, pero adolescentes ojo, la privados de- rehabilitación, ojo. Pero aumentó la cantidad de adolescentes privados de libertad que se están educando dentro de los sitios de privación de libertad. Aumentaron los equipos de rehabilitación con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Ahora se hacen encuestas continuas de la situación de los menores en situación de privación de libertad. Marcel, no me podés decir que estamos en las mismas condiciones que en 2014. Yo no planteé eso. Y no Yo me no podés planteé decir en que ningún no, momento porque eso. Es más, estamos hasta te di la derecha fracasando. de que... Entonces, como Es más, estamos fracasando, sociedad, lo mejor es como castigar más. sociedad incluso estamos avanzando en el sentido que estamos teniendo esta discusión. O sea, Por ejemplo, te pero la no llevo podemos que decir que como 10 años fracasamos atrás se capaz que castiga nosotros como más. jóvenes no lo teníamos. Claro, mi hijo no Entonces, aprendió a no tocar el cuestión de horno, eso. entonces lo voy a No. pegar hasta que aprenda a no tocar el horno. Pero tampoco, es rarísimo. tampoco es como cuestión de siempre darle al sistema por tener una falla, porque el sistema nunca va a ser perfecto. ¿Y de quién es la No, lo responsabilidad? imperfecto en este caso Nicolás, es que ¿qué el le sistema decirle político, vos la a única solución que Marcel? encuentra a los No, problemas que es yo el aumento creo que, de penas. No, es que yo tampoco estoy de acuerdo en Tengo un aumento. minuto. Silencio un segundo, a ver si dale, rapidito. Tengo un minuto. No, no es para... Tiene menos, 30 segundos tiene, pero métele. Bueno, entonces quedo para el bloque que viene porque este argumento mío no es para 30 segundos, perdón. Pero no era No, un le digo en argumento serio. para... Dale, Nico. Pero no era algo para decirle ahora a No, Marcel. realmente creo que, a ver, estamos hablando de una tendencia global. Sí. Esto sucede en toda América, del norte, Sí. del sur. Hay una tendencia de populismo punitivista ¿Y entonces? aumentar las penas que no ha dado resultado en la Sí. evidencia empírica. Yo creo que se culpa a los jóvenes de un tema cíclico que tiene que ver con las instituciones que fueron la guía, digamos, de las sociedades occidentales en el siglo XX. Por esto me refiero al Estado, me refiero al trabajo, me refiero a la educación. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. El hecho de que, si uno va a la evidencia empírica, ¿por qué qué te pasa con el hecho de que el empleo formal y la educación se rompieron? Que hace 20 o 30 años para un joven terminar el liceo era sinónimo de entrar en el mercado laboral formal. ¿Qué pasa con la destrucción de la institución de educación? ¿Qué pasa con la destrucción de la institución familia, tal y como la conocíamos en el siglo XX, que tiene resultados positivos, pero también los tiene negativos, ¿no? Y acá podríamos hablar de temas de género. Entonces,
Hay un cambio civilizatorio en ese sentido, de eso habla mucho el autor que nombré. Me parece muy interesante enfocarlo de esa manera, porque todas las instituciones importantes que regían nuestra vida, dígase hasta la religión, familia, educación y trabajo, en el siglo XX han cambiado. Bien. Y eso ha generado. Bien. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Bueno, gracias a Hugo que compartió un comentario, decía, si un menor puede ser imputado, también debería poder decidir. Es un poco lo que dijo Marcelo y más temprano. verdad. Es decir, puede ser elector y elegible. Hoy Marcelo decía, por ejemplo, bajar a 17 años, ¿no? Para que puedan votar. Y Sebastián nos pone, qué pesados con discutir la baja de la edad de imputabilidad. Tiene razón. Supérenlo, señores. Encaja Sebastián. Gracias a Sebastián y a Hugo por los comentarios. Hay muchos más, pero me tengo que ir a la pausa porque estamos atrasados. ¿Es necesario rediscutir la baja de la edad de imputabilidad? Si no, en 10 minutos se cierra la encuesta en Twitter y en Instagram. Ya venimos. Me muero de calor.